doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad. Buenas tardes, amigos. Estamos en vivo transmitiendo esta programación. Ya son las 8:19. Ya estamos fuera del normalmente el horario que siempre tenemos para divulgar a ustedes 4 horitas que hacemos los miércoles, los viernes y los domingos. Este contenido ya fue discutido el viernes, pero no lo pude grabar y quiero asegurarme que este contenido lo tengo en un video. Por tanto, voy a repetir nuevamente muchas cosas y los que me están viendo ya ven que el tema ya lo discutimos, pues, y algunos no tienen la gran oportunidad de aprender algo nuevo hoy. Vamos a empezar primero con definir 2 términos importantes. Que el espiritismo está claramente definido. En el diccionario espírita del libro de los mediums, al final del libro tenemos este contenido. Yo se lo puedo hacer llegar a las personas que lo deseen. Se comunican conmigo por medio de email y yo con mucho gusto se lo hago llegar. Pero voy a establecer claramente unos términos y quiero aprovechar la oportunidad para que, por favor, cada vez que ustedes vean un contenido que se refiera a la codificación, a los libros codificados, que son estos 5 libros que están aquí, esto es el espiritismo. Esto que está aquí es espiritismo. Esto que se llama espiritismo se sostiene por estos libros, y todo lo que nosotros predicamos, que decimos que somos espiritistas, debe basarse en esto. ¿Okay? Estos contenidos no se cambian, no se han cambiado después de Allan Kardec. 1868, que se publicó el libro de Génesis. Ese fue el último libro publicado, que es el libro publicado codificado de Allan Kardec. No se ha cambiado. Por lo tanto, todo contenido que usted pueda tener acceso debe ser consecuente con lo que aquí dice. Voy a dar un ejemplo. Este es el vocabulario espírita, copiado literalmente del libro de los mediums, al final del libro. Pero ¿qué ocurre? Este contenido ha sido actualizado por la Federación Espírita de España o la CEI, una de esas organizaciones, y nos los han cambiado. No han incluido umbral y no sé si han incluido colonias espirituales. Esos no son conceptos del espiritismo. Por lo tanto, yo recomiendo que cuando estemos hablando del diccionario espírita, no se rompa la cabeza. Usted va directamente al libro de los medios y al final va a tener este compendio que está aquí. Ya yo lo hice, yo solo puedo participar porque usted lo tenga disponible en todo momento, pero nos referimos a esto. En este diccionario espírita, Kardec se encargó de establecer las palabras nuevas que llegaron al espiritismo, que fueron creadas por Kardec y que no estaban antes publicadas en ningún lado.
Por ejemplo, el espiritualismo. Hay grupos por ahí, el espiritualismo, grupo espiritual del espiritualismo. Y te vas y te unes a los grupos y lo único que hablan es de cosas que no tienen que ver con Allan Kardec. Entonces te hacen actividades muchas veces que no son correctas. Pero está bien, eso cada cual tiene derecho a hacerlo. Yo lo que quiero recalcar que lo que tiene que ver con espiritualismo no es lo mismo espiritismo. Y vamos a hacer la diferencia. Por ejemplo, cuando hablamos de espiritismo, Kardec se refirió en estos términos. Espiritismo. ¿Qué dice Kardec? Espiritismo es doctrina basada en la creencia de que existen los espíritus y manifestaciones. Sencillamente, ¿qué es espiritismo? Una doctrina que cree que existen los espíritus y creemos en las manifestaciones. Pero el espiritualismo no es lo mismo, ¿no? Porque el espiritualismo no te habla de manifestaciones. No tiene donde sostenerse. No hay ningún libro que lo avale. El espiritualista es todo aquel que dice que ve los espíritus, que son manifestaciones y ya, ahí se acabó. Diferente a lo que es contrario a lo que es materialismo. Esa es la definición clásica, lo vamos a ver más adelante. Espiritismo, doctrina basada en la creencia de que existen los espíritus y sus manifestaciones. Kardec creó esa palabra y le puso ese significado. Esa palabra no existía antes de Kardec, antes de la publicación de este libro. Antes del libro de los espíritus no existía la palabra espiritismo. El que le enseñe por ahí que el espiritismo ha existido siempre es que no sabe la diferencia entre espiritismo y espiritualismo. Da mucho cuidado, hay muchas casas que educan el espiritismo y cometen esos errores fáciles. Y entonces también está la palabra espiritista. ¿Qué es espiritista? Según Kardec, esta palabra empleada al principio para designar a los adeptos del espiritismo no ha sido consagrada por el uso. Ha prevalecido el término espírita. Quiere decir que para efectos de lo que Kardec predicó, se identifica más el espiritismo con espírita que con espiritista. Es lo que quiso decir Kardec en el tiempo de Kardec. Hoy día sabemos que está espiritista y espiritismo. Tal vez Kardec tenía la misma intención que hoy tenemos. Dios mío, pero es que han cogido el espiritismo y ahora le han vinculado, que tiene que ver con brujería, hechicería, con adivinación y cuántas cosas hay, y con hablar con los muertos, y creer en el diablo, y todo ese tipo de cosas. Pues tal vez Kardec estableció la palabra espírita para atemperar eso, pero vamos, esas son palabras creadas por Kardec. La tercera palabra es espiritista, que esta palabra empleada al principio para designar a los adeptos del espiritismo no ha sido consagrada por el uso, ha prevalecido el término espírita. Espíritu, en el sentido especial de la doctrina espírita, los espíritus son los seres inteligentes de la creación, que pueblan el universo fuera del mundo material y constituyen el mundo invisible, y no son seres creados aparte, sino las almas de aquellos que han vivido en la tierra o en otros mundos y que han dejado su envoltura corporal. Esos son espíritus. Espiritualismo, ¿qué es espiritualismo? Lo contrario a espiritismo. ¿Y por qué? Mira lo que dice. Kardec dice y define espiritualismo de acuerdo a lo que se conocía en esa época, en el año 1857, hace 158 años, que se emplea en el sentido opuesto al materialismo. Cuando se habla de espiritualismo, eso es contrario al materialismo. Y dice creencia en la existencia del alma espiritual e inmaterial. Ellos creen en eso también. Y el espiritualismo es la base de todas las religiones. Todas las religiones son espiritualistas. En el espiritismo estamos colmados de eso. Señores, personas que hablan de que vienen al espiritismo y hablan y quieren hacer creer que hablan del espiritismo, pero no son espiritistas, son espiritualistas. Cuando se alejan de los libros codificados y establecen opiniones personales y establecen que hay una nueva espiritualidad como el no solar y ese tipo de cosas, eso se salió del concepto de lo que es espiritismo, de lo que significa el espiritismo para Kardec y en los libros codificados. También está la palabra espiritualista. Espiritualista perteneciente o relativo al espiritualismo. Adepto del espiritualismo. Cuando hablan de espiritualistas, hablan de que es adepto del espiritualismo. Pero espiritualismo, ¿qué es? ¿Qué es nada? Hablar en contra de lo que es materialismo. Cualquiera que crea en nosotros, crea que en nosotros no todo es materia, es espiritualista.
lo que no implica de ningún modo la creencia en las manifestaciones de los espíritus. Todo espírita es necesariamente espiritualista, pero se puede ser espiritualista sin ser espírita. Los espíritas tienen la misma noción que tienen espiritualistas, pero los espiritualistas no son espiritistas, porque ya cuando entra espiritista o espiritismo, ya hay una connotación de ciencia, de educación, de investigación, de unos sistemas ya establecidos en los libros que ya nosotros tenemos. Entonces, pero se puede ser espiritualista sin ser espírita. El materialista no es una cosa ni otra, se dice la filosofía espiritualista. Una obra escrita según las ideas espiritualistas. Las manifestaciones escritas son producidas por la acción de los espíritus sobre la materia. La moral espírita, que es la que nosotros predicamos, espírita, ¿saben? Están viendo la diferencia, ¿verdad? Cuando se habla de espírita, espiritista, espiritismo, no es lo mismo hablar de espiritualista. En Miami hay unos grupos que se establecen y ellos hablan de espiritualismo. No tiene que ver con el espiritismo. Y de hecho allí tú vas y ves que hacen oraciones a santos de la santería. Y hacen reuniones y situaciones y dan conferencias y dan contenidos que no tienen que ver con lo que el espiritismo enseña. Entonces la moral espírita deriva de la enseñanza impartida de los espíritus. ¿Qué es la moral espírita? La información de Jesús. Que Jesús dijo, si te dan esta mejilla, le das la otra. Que no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Esa es la moral que nosotros llamamos moral espírita. Entonces, cuando la moral espírita deriva de la enseñanza impartida por los espíritus, hay espiritualistas que se mofan de las creencias espíritas. Que se mofan, no, nosotros somos espiritualistas. Y lo dicen con tanta orgullo. Pero no son espiritistas. Pero no es que lo digan, es que tú lo evalúas y te das cuenta que no son espiritistas. Porque no leen los libros codificados. Todos los que dicen son espiritistas no son espiritistas, son espiritualistas. Que vienen y hacen ritos, que tienen templos de idolatría, que hacen sacrificios, que hacen hechicería, que hacen brujería y que hacen adivinaciones y cobran dinero por eso, con intereses solamente materiales. Pues entonces quiere decir que un espiritualista que se supone que sea separado al materialista se une entonces en ese momento en esa actividad al materialismo también. Pero ya eso es una situación de que lo único que se puede reparar es usted leyendo los libros codificados. Entonces dice que en estos ejemplos la sustitución de la palabra espiritualista por el término espírita daría lugar a una evidente confusión. No puedes confundir espírita, con espiritualista o espiritualismo. Yo creo que no hay que añadir nada más. Yo lo que diría es que para que te lo aprendan, como me pasó a mí, cuando hablas de espiritista o espiritismo es que creemos en los espíritus y las manifestaciones. Y verificamos cómo son las comunicaciones mediante los libros codificados, que es el libro de los espíritus y el libro de los medios. Y ahí no me rompo la cabeza. Cuando oigo la palabra espiritualismo, ¡oh! Una señal en la mente. Eso no es espiritismo. En Brasil son espiritualistas. Usted ve todos los contenidos que se publican y se traducen al español del brasileño. Te hablan de Chico Xavier y todo lo que ellos hacen en términos espiritualistas, no espiritistas. Ahí tú ves una marcada diferencia. Ok, ¿por qué yo traigo esto? Bueno, yo tengo amigos que están publicando del señor Sebastián Arauco, creyendo que Sebastián Arauco hace una contribución al espiritismo. Y yo quiero decirle que no. Que Sebastián Arauco es un espiritualista, materialista. Que todo lo que predicó por más de 70 años en el siglo pasado no tuvo que ver con el espiritismo. Fue una combinación de esoterismo, de espiritismo y de todas las cosas que él entendía que tenía que ver con los espíritus. Pero eran conceptos de él. Entonces él escribe muy bonito y da un mensaje muy bonito. Y lo confundimos con que eso es parte del espiritismo. Pero tenemos que tener cuidado porque las enseñanzas no son las mismas. Y cuando te habla de los espíritus protectores, y te habla de por ejemplo, la religión del amor, esos no son conceptos del espiritismo, son espiritualismo. Es un espiritualismo puro, no nos adelanta al espíritu. Pues yo quiero establecer claro esta posición y decir quién es
Sebastián Arauco. No he encontrado ningún contenido de Sebastián Arauco que me diga a mí que es espiritista, o que promulgue o presente el espiritismo como es. Entonces los amigos que son espiritistas, que llegaron y que sienten el deseo y el amor por predicar el espiritismo, le hacen un daño al espiritismo, porque le están presentando unas ideas que sutilmente las personas van cayendo en eso y se olvidaron de los libros codificados. Ah, porque lo dijo Sebastián Arauco. Pues Sebastián Arauco no es espiritista. Vamos a ver, yo publiqué el día 12 de febrero de este mes un artículo donde yo le dije lo siguiente. Dice, los espiritistas se reconocen por los contenidos que publican. Yo veo a alguna persona, sea como se llame, yo verifico lo que dice. Cuando lo publique y lo pone por escrito, lo dice en un video, yo lo verifico. Y digo, no, eso es espiritualismo. Y hay que hacer una diferencia, porque esas cosas nos confunden y no ayudan al adelantamiento espiritual ni ayudan al espiritismo. El espiritualismo también se reconoce por los contenidos que publica. O sea, que tú puedes definir lo que una persona publica y pone por escrito de lo que es espiritualismo y lo que es espiritismo. Y entonces se jacta en decir, eso es de Sebastián Arauco. Eso lo publicó la revista Luz Espiritual. Eso está en la Federación Espírita de España. Y él es uno de los grandes espiritualistas, tienen que ser, no pueden ser espiritualistas del siglo XX, del siglo XXI. Pero vamos a ver quién era él y vamos a explicar esto, porque ese es el propósito de este video. Pero cuando un contenido espiritualista afecta el libre albedrío o el libre pensar o el libre criterio, ahí es donde yo me levanto. Tú me estás cambiando las reglas y me estás justificando que eso se oye bonito o que él habla del espíritu. No, es que debemos aprender a ser más, ya debemos en la educación que estamos llevando ser más incisivos y verificar qué es qué en el espiritismo. Estamos cansados de que nos engañen. Estamos cansados de que todo momento nos hayan metido a Chico Xavier como lo máximo en el espiritismo y encontramos dentro de las hojarascas que hay que Chico Xavier cometió fraude por 15 años. Y como yo justifico eso, y que Chico Xavier nos metió en lo solar, que no aparece en los libros codificados. Y le pasamos la mano. Y esos mismos que publican estos contenidos de Sebastián Arauco le pasan la mano a Chico Xavier. Y le pasan la mano al no solar. Y le pasan la mano a todos esos conceptos que no tienen que ver con el espiritismo. Y déjame decirte una cosa. No solar te lleva al umbral. Y te lleva a colonias espirituales. Y eso es peligrosísimo. Porque eso lo que te indica a ti es que lo que están enseñando es que los espíritus obsesores, los que están dañando a los seres humanos, que dañaban cuando estaban viviendo y dañan cuando están en el mundo espiritual. Esos espíritus, si tú no los moralizas y no les ayudas a que continúe su proceso evolutivo, tú no los vas a sacar como hacen en Brasil con las colonias espirituales que no existen, creadas por André Luis y Chico Xavier, que son mentiras, eso no es correcto, y te mandan a los espíritus obsesores cuando ellos dicen que lo sacan y no lo sacan nada, porque ellos no saben sacar espíritus. Y te sacan esos espíritus supuestamente y se creen que esos fueron a la colonia. Y que en la colonia ya va a venir el benefactor que se llama Emmanuel o Jonathan Angelis o André Luis, que son los únicos que son espíritus de altura y evolucionados. Y ellos se encargan de eso. Eso no está en la codificación. Eso no se enseña en la codificación. Entonces ahí es donde está mi preocupación. Cuando una persona, una casa espírita, te coge los espíritus y los manda a la colonia, diciendo que allí hay unos espíritus esclarecidos y que ellos son los benefactores de tuyo y mío, eso no es cierto. Y como no es cierto en el mundo espiritual, no existe. Esos espíritus, de momento, vuelven y vienen a atacar con más fortaleza. Entonces, ¿qué es el propósito de un espíritu obsesor? Primero, que el espíritu obsesor entra en todo aquel que tiene un espíritu débil, sin experiencia. Entonces, al entrar, logra una obsesión, se confabula con su espíritu y lo maltrata por muchísimos años, 15, 20, 25 años, lo que le dé la gana. Y ese espíritu es bien difícil sacar, porque las personas que piensan que las colonias se lo van a sacar, están perdidos, no saben qué hacer. No saben sacar los espíritus, no leen los libros, no van al libro de los espíritus, al libro de los medios y no saben sacarlo. Entonces esos espíritus, el propósito primordial es simple y sencillamente, ¿qué? Quitarte la vida. Ningún espíritu obsesor viene con el propósito, ay, que tú eres bonito, que eres bendito, Frank. No, vienen con el propósito de que tú seas un juguete y que al tú ser un juguete, ese espíritu te va a quitar la vida. Y utilizan toda altimaña
para que sea por drogas psicotrópicas con efectos secundarios, o que sea de malas enseñanzas, que sean con fantasías como esta, con espíritus que no existen, que son supuestamente benefactores, y entonces nosotros nos quedamos a expensas de un mal espíritu cuando tenemos ya de antemano en los libros codificados toda la información que necesitamos saber para manejar eso. Y esa es mi educación, que no me confundan estos conceptos materialistas, espiritualistas, con conceptos espiritistas. Ok, ya sabiendo eso, pues vamos a hablar a lo que te truje chencha. Eso es un refrán de Puerto Rico. Yo no sé si lo borro, a la hora me va a decir, eso es, oye, feo, Frank, pero es algo que es bien común en mi país. Pero yo lo entiendo, y hay gente que me entiende que yo tengo esos vocablos. Entonces, pero cuando un contenido espiritualista afecta el libre pensar, el libre criterio, el libre albedrío, entonces se convierte en un contenido espiritualista que no adelanta el espíritu, ni al espiritismo, ni al espíritu. ¿Por qué ocurre este desvío? Y se confunde espiritismo con espiritualismo. ¿Por qué eso ocurre? Porque al no tenerse educación espírita, que es la que estamos dando, no se puede percibir fácilmente la diferencia, que es muy sutil, porque habla bonito. Sebastián Arauco. Ay, todo el mundo parece, ay, que Sebastián Arauco, pero no son espiritistas. Y cuando vienen a ver, no adelanta su espíritu, se quedan estancados. Pues no, si usted sigue viviendo la vida por el que habla bonito, porque el que da caridad, tenga cuidado. La mejor manera de mistificar, de engañar a una persona, es cuando la persona se presenta como una persona buena. Y que esa persona es caritativa, que no le hace nada daño y que habla bonito. Yo tengo un caso en Estados Unidos. Esa persona habla muy bonito, toca el piano y entonces hipnotiza a las personas, y después cuando las tiene como presas viene y se le presenta con fotografías de él desnudo para hacer unos intercambios por el internet. Pero cuando tú le preguntas a la persona, pero es que él es tan bueno, que él habla bonito y él tiene, ay papá, llevo 5 años bregando con la situación, 6 personas diferentes, mujeres, que ahora no quieren decir nada porque él las hipnotiza. Entonces utiliza lo que se llama la hechicería y la brujería para de alguna manera entrar en la mente y afectarla. ¿Y qué es eso? Uno que predica en Miami espiritualismo. Entonces eso, usted dice, pues está bien, eso a mí no me ha hecho nada. Pues tengan cuidado que personas que hoy día son mis amigos, que nunca dijeron nada, son cómplices de todas las víctimas que él tiene recientemente. Mujeres casadas que él viene y le envía esa basofia. Pero no vinimos a hablar de eso, vinimos a hablar de que eso es la consecuencia de lo que las personas llaman espiritualismo, que no es espiritismo. Entonces, es muy sutil, tú no puedes hacer la diferencia tan rápido, pero vamos a coger el caso de Sebastián Arauco. Entonces, si usted tiene una opinión diferente, me lo deja saber. ¿Qué pasa? Allan Kardec y los espíritus establecieron la diferencia entre espiritismo y espiritualismo. ¿Por qué entonces caes en el error de interpretar que todo el que hable bonito como Osho, Sebastián Arauco, Joaquín Trincado Mateos y muchos más te convencen de que eso es espiritismo? Ahí es donde empieza tu compromiso de tú aprender y tú educarte. No venimos al espiritismo, ni yo enseño al espiritismo, que usted viene a coger todo lo que yo digo. Usted tiene que educarse, tiene que verificarlo, tiene que dedicar tiempo a usted. Usted debe dedicar tiempo a su propio adelantamiento, a su propia educación espiritual. Nosotros somos facilitadores solamente. Entonces, Sebastián Arauco es un perfecto ejemplo que habló bonito, utilizó términos espirituales, pero nunca se declaró espiritista. No citó el espiritismo y solo dedicó su vida a un modo de ver el espiritualismo. Nadie se ofenda, pero tratamos de divulgar adelanto del espíritu, libertad de libre albedrío y no espiritualismo. Entonces, Laura, yo le había dicho, Laura, me parece, Fran, ahí parado. Bueno. ¿Cómo podemos evitar eso? Vamos a ver primero quién era Sebastián Arauco y vamos a ver si él era espiritista. Vamos a darnos ese lujo, ¿verdad? Verificar que si vemos a Sebastián Arauco como un personaje que habla muy bonito y que viene ayudando en el espiritismo, vamos a ver si es verdad. En base a la información que tenemos de
del señor Sebastián Araujo. Un contenido publicado en Luz Espiritual, posteado, o sea, colocado en las redes el 22 de junio del 2014, nos habla de Sebastián Araujo. Creo, lo considera apropiado, y estoy citando que esto es de Luz Espiritual de España. O sea, le estoy dando todo el crédito a ellos, que ellos publicaron esto y yo estoy leyendo tácitamente lo que dice el artículo. Y dice lo siguiente: su verdadero nombre era José Antonio González de Orense y nació un 24 de febrero de 1904, casi a principios del siglo pasado, en el pueblo orensano de Carvalino, en Galicia. Debido a los tiempos de escasez que le tocó vivir en su aldea natal y como hijo mayor, su infancia fue realmente dura, lo que iría desarrollando en él ese carácter fuerte y firme que habría de llevarle más adelante a alcanzar las metas que se proponía. En su adolescencia viajó a Cuba, donde trabajó durante el día mientras estudiaba de noche un curso como vendedor de libros, contabilidad y sus primeros estudios de inglés. La vida allí, en Cuba, era muy dura y todo era incomodidades y escasez. Y tenía escasez de medios económicos. Salió adelante y comenzó a progresar, aunque pronto tendría que abandonar la isla por las circunstancias políticas que se daban. Más adelante viajaría a Santiago de Chile, donde viviría 18 años, comenzando a trabajar como contable o contador, debería ser contador, la palabra debe cambiarse, contador, e iría ascendiendo cada vez a puestos de mayor prestigio y beneficio económico, lo que le llevaría a levantar su propia empresa de suministros eléctricos y alcanzar una considerable posición económica. Bien, en meridiano de su vida, sobre los años 50, o 50 años aproximadamente, comenzó a padecer de dolencias y muy extrañas que le impedían llevar una vida normal y abandonar frecuentemente sus obligaciones. Tras consultar a diferentes médicos que no daban con el origen de su mal, por esos extraños caminos del destino, llegaría a consultar en escuelas de tipo espiritual, donde finalmente descubriría las causas de sus males relacionados con este campo. Eso le llevó a adentrarse profundamente en el estudio de diferentes campos de conocimiento, tales como el espiritismo, el esoterismo, la psicología, la teosofía y otras ciencias de tipo espiritual. O sea, que no era solamente espiritismo. Había otras cosas envueltas en sus prédicas. Entonces, lo que lo llevaría a descubrir el motivo de su presente encarnación en esta vida y la misión a la que debía dedicar el resto de su vida. La apertura de una escuela donde impartir los conocimientos obtenidos y la elaboración de un libro. Entonces él se dedicó, abrió una escuela, publicó un libro y de eso empezó a desarrollar en la parte espiritual. Durante años y de forma desinteresada, gracias a los beneficios económicos que había conseguido con el esfuerzo y trabajo personal como empresarios, abrió en Santiago de Chile su primera escuela donde impartía diferentes cursos de orientación hacia el éxito y las leyes de la vida. Al mismo tiempo, se iban despertando en él determinadas cualidades extrasensoriales como la intuición y la visión espiritual, facultades que le permitieron recibir enseñanzas directamente de sus maestros espirituales y de su maestro interior. Tras una experiencia vivida, se le dijo que tenía que regresar a Galicia y abrir una nueva escuela en Vigo. Ok, ya ahí empezamos a tener conflictos con lo que el espiritismo enseña. Las personas empiezan a actuar en base a lo que los espíritus le dicen y los espíritus no le pueden decir a nadie qué tiene que hacer con su vida. Eso es un gran error que estamos tratando de corregir. Si un espíritu le dice a usted, te tiene que ir para la China a estudiar chino, pues el espíritu no puede imponerse en eso. Es una decisión que tienes que tomar. Entonces la justificación de tu abrir en Vigo, en España, una nueva escuela es porque un espíritu te dijo que lo hicieras.
¿Está bien? Pues quiere decir que él oyó la voz de un espíritu, no identificó qué tipo de espíritu es y él se fue y hizo eso allá. Entonces eso lo evitamos en el espiritismo, porque eso se llama adivinación. Y más que eso, en el espiritismo enseñamos que ningún espíritu puede imponer su criterio. Por más que diga lo que sea, no te puede decir ni qué hacer. Esto es sencillo. La mediunidad es para tu propio adelantamiento personal y mejorarte personalmente. No puedes utilizar de excusa de que vas a transferirte, a moverte con toda tu familia, que es un cambio bien drástico, desde Chile a Vigo, en España, porque un espíritu te lo dijo. Entonces, ese espíritu no es un espíritu de confiar. Pero vamos, eso es la primera parte que yo podía deducir de lo que yo estoy leyendo. Entonces, tras una experiencia vivida, se le dijo que tenía que regresar a Galicia y abrir una nueva escuela en Vigo, en Galicia. Allí había personas esperando recibir sus enseñanzas y tendría que culminar su libro, 3 enfoques sobre la reencarnación, y editarlo en España. Ahí estamos hablando que no es espiritismo. Le están dando 3 enfoques diferentes a un concepto que el espiritismo ya está definido. Pero Fran, es que tú quieres que todo sea como la codificación, sí. Porque en términos espirituales esa es la autoridad mayor. Esa es la revelación, eso viene de Dios. ¿Y porque yo tengo que cambiar un concepto como la revelación y añadirle a eso teosofía? Cuánta cosa se puede uno añadir y no decir de la reencarnación como es, como dicen los libros codificados. Pues entonces ahí es donde tenemos que evaluar. Pero vamos a poner esto de la manera en que está presentado. Y dice que su vida estuvo enteramente dedicada a difundir las enseñanzas espirituales y psicológicas que le caracterizaron, a recibir diariamente personas a las que ayudaba desinteresadamente y a colaborar en todos los medios posibles a la difusión de la verdad de la reencarnación y del karma y del amor como camino de regeneración y evolución de la humanidad. Quiere decir que él hacía sesiones, recibía a las personas, empezaba a hacer, me imagino, regresiones al pasado y entonces ayudaba a esa persona de una manera mediúnica. Pues entonces volvemos a lo mismo. Es lo mismo que hoy día estamos diciendo de que ese tipo de actividad de descubrir el pasado de las personas no es correcto en el espiritismo, porque viola que el libre albedrío y más que eso, en la ley del pasado, o sea, del olvido del pasado. Entonces, según está escrito, no está directamente expresado, pero tú lo puedes deducir, él no habla de expiación, habla de karma. Entonces, si habla de karma, no es espiritismo, porque esa palabra karma no está en el espiritismo. Esa palabra viene como consecuencia de las demás disciplinas que él estaba aprendiendo y estaba educando y estaba diciendo. Entonces, lo que estaba haciendo eran sesiones mediúnicas con las personas y le hablaba del karma, de que tú te pasó tal cosa en el pasado y eso es lo que tú tienes que hacer. Tergiversando por completo el concepto de espiritual, que no se puede tocar el término de ir a violar el proceso de lo que es el olvido del pasado. Ahí está en 392 al 399 del libro de los espíritus. No podemos tocar el pasado, el olvido del pasado. Eso no es espiritismo. Quiere decir que es una razón adicional para yo decirle, no era espiritista. Y él utilizó todo ese tiempo con el conocimiento que él creía que tenía y que creía que era correcto, y que en base a eso, pues él se envolvió. Hizo libros, hizo conferencias, trabajaba con el karma, que eso es simplemente verificar que él le venía del pasado, buscar esa información y reprogramar la mente acá, porque es la única manera que yo puedo explicar esto, ¿verdad? Pero no era espiritismo, y ahí es donde yo estoy poniendo mi posición, de que personas que vienen y dicen con unos nombres muy bonitos, con una trayectoria de hacer ese tipo de actividad, cogen notoriedad, y entonces llegan al espiritismo y lo utilizamos como de fuente de información. Pues yo digo, mira, cuando me vienen a hablar de cualquier escrito que yo he visto del señor Arauco, yo no lo compro, porque no es espiritismo, es espiritualismo. Pero es bien difícil definir la diferencia, Frank. ¿Y cómo se hace? Pues bueno, yo estoy dando aquí una recomendación sencillas, que no les toma a ustedes mucho, anótenlo por ahí. Si usted me divide en el espiritismo en sus 4 puntos fundamentales, que sería la reencarnación, el alma inmortal, la expiación, el libre albedrío, que cualquiera de esas 4 fundamentos del espiritismo de alguna manera se afecte, en ese momento usted dice, eso no es espiritismo, eso es espiritualismo.
Si te viene a hablar de reencarnación como karma, o el espiritismo no usa karma, ¿qué es karma en el espiritismo? Causa y efecto. Específicamente, causa y efecto se divide entre causa de lo que tú haces y el efecto. Entonces, el efecto es lo que es karma. Pero para tú saber el karma, tú tienes que hacer una regresión. Tú tienes que hacer una actividad mediúnica. Y ahí es donde nos separamos de lo que el espiritismo debe enseñar. Entonces, cuando te habla de alma inmortal, si hay alguien que te viene a hablar, no, porque el alma es mortal, como son los amigos de Joaquín Trincado, que dicen por ahí que ellos son espiritistas, y lo ponen muy bonito, y te confunde los términos, y usted no está preparado, sutilmente usted cae. Porque el concepto de alma inmortal no se puede cambiar en el espiritismo. Los señores de Joaquín Trincado hablan de alma mortal, y esa alma la separan del espíritu. Y el alma mortal encarnada no tiene periespíritu. Porque el periespíritu, según los de Joaquín Trincado, está solamente contenida, ¿dónde? En el espíritu. Yo no lo sé, yo no lo entiendo. No lo puedo interpretar como ellos dicen. Ellos te cambian los términos del espiritismo enseñado. Pues entonces, si me tocas a mí la reencarnación, los de la CEPA, la Confederación Espírita Panamericana, CEPA, espiritista, te cogen el concepto de reencarnación y te lo cambian por palingenesia. O conceptos clásicos, básicos del espiritismo enseña, te lo cambian. Y te hablan de lo que se llama conceptos de ellos personales y que la codificación tiene que actualizarse cuando ellos no tienen el permiso, nadie tiene el permiso. Pues ya usted tiene ahí una información suficiente para decir, no, eso no es espiritismo. Entonces, el que te habla de alma inmortal y no te habla de alma inmortal, te habla de alma mortal, que el alma muere cuando se muere el cuerpo, esos no son espiritistas. Tenga cuidado, porque entonces se hablan muy bonito y han dicho todo el tiempo, no, nosotros somos espiritistas. Es más, ellos dicen, los de Joaquín Trincado, que ellos crearon el espiritismo en 1911. Cuando nosotros sabemos que el espiritismo fue creado, está certificado, está registrado mundialmente, como que surgió del libro de los espíritus, el primer libro, en 1857. Pero cuando usted le lleva eso a los que sabemos, que le llevamos eso, ellos dan la espalda y no se atreven a discutir porque no tienen justificación de decir que son espiritistas. Pero el que quiera seguirlo a ellos tiene la prerrogativa de hacerlo. Ellos no hablan de adelantamiento del espíritu, no hablan de expiación y no hablan de reencarnación como nosotros lo presentamos. Entonces, ¿en quién tú vas a creer? En el espiritismo yo te motivo a que te mantengas en el espiritismo. Entonces hay otro punto que es la expiación. Cuando te viene un espiritista de Brasil que dice que el espiritismo es una religión y te habla de resurrección, como es el caso de Chico Xavier y de Manuel, que te hablan en un libro, el libro El Consolador, 24 veces de resurrección, de borrar los pecados, sí, de redención. Eso no existe en el espiritismo. Pues entonces sutilmente, ay, espérate, si eso no es espiritismo. Pero que se llama Chico Xavier y se llama Divaldo Franco. Y no, pero que el Divaldo Franco te da la psicofonía, que supuestamente son comunicaciones con personas que se comunican con él. Y lo primero es que te acepta todo, cada vez que viene un espíritu te habla de redención, es correcto, eso es correcto. Viene y te dice, no, porque fue Becerra Benítez, que murió o desencarnó hace 100 años y hoy sigue diciendo de redención. Y él lo acepta. No, eso viene del mundo espiritual. Y le hicieron un homenaje en el año 1950 a Becerra Benítez y hubo un auditorio y allí estaban todos 5.000 espíritus. Haciendo el homenaje a los espíritus. ¿Dónde está eso la codificación, señor Divaldo Franco? Eso no es enseñar espiritismo. Pero entonces nosotros lo tenemos que decir. Pues ya tú sabes que cuando no te hablan de expiación y te hablan de redención, considerando entonces a Jesús como Dios, como un redentor, como un perdonador de pecados, como que su sangre preciosa lavó los pecados de las personas, pues entonces eso no es espiritismo. Ay, pero el más importante, la base más importante es el libre albedrío. ¿Y qué pasa? Cuando te hablan de libre albedrío y te destrozan el libre albedrío, ahí tú te das cuenta que eso no es espiritismo. Pues ¿qué es lo que pasa? Yo me di cuenta con un escrito que se escribió, un escrito de estos días publicado, de una persona que es mi amiga, y yo me estaba dando cuenta, pero ven acá, ella está publicando todo lo que es de Sebastián Arauco, y Sebastián Arauco no es espiritista.
Y cuando veo el artículo, es un artículo donde le da el poder total de las decisiones que tiene el espíritu a los espíritus protectores, los espíritus guías. Ah, eso no es espiritismo. ¿Y dónde está el libre albedrío del ser humano? De la persona que está pasando en esta vida. Pues entonces ahí es donde yo me levanto. Espera. Entonces el Salvador Sebastián Arauco no es espiritista. Cuando viene a hablar de la religión del amor, él no es espiritista. Eso no lo enseña el espiritismo. El espiritismo no enseña religión, enseña libre albedrío. Cuando tú haces una alusión como esa de que el amor se necesita una religión, significa que tú vas a amar solamente a los que te amen. Los que no piensen igual que tú no los vas a amar. Entonces pones como condición una religión. Pues eso no lo enseña el espiritismo. Entonces ahí es donde yo vengo y digo, eso no es espiritismo. Estamos confundiendo a las personas. Pero es una manera sutil, Frank. Pues coge esos 4 artículos, 4 conceptos, y cuando tú veas que alguien habla y uno de ellos se viola, ya eso no es espiritismo. Eso es espiritualismo. ¿Cierto? Ya estamos entonces en la educación que quiero dar el día de hoy con este video. Entonces, él habló de karma y dio en Vigo 3 cursos que daban dirigidos a la enseñanza práctica del mundo espiritual y psicológico, al que dedicó por completo el resto de su vida. Su vida estuvo enteramente dedicada a difundir las enseñanzas espirituales y psicológicas que le caracterizan, a recibir diariamente personas a las que ayudaba desinteresadamente y a colaborar en todos los medios posibles de la difusión de la verdad, de la reencarnación del karma y del amor como camino de regeneración y evolución de la humanidad. Aquí tenemos un problema. Él tenía un consultorio. Él tenía que vivir de algo. Él no cobraba por las regresiones, pero le vendía un libro, o le vendía una terapia, o le hacía una regresión, o le hacía una hipnoterapia. Entonces, entonces no estamos, porque no va a hacerlo eso de gratis. Hay muy pocos en el mundo que dan las cosas de gratis por completo. Entonces, por recomendación, tras pasar por diferentes trastornos de salud, por recomendación familiar, sería llevado junto a su maravillosa esposa, Ana, a vivir en una residencia de tercera edad, la cual acabaría con su personal y activo modo de vida, llevándolo a una lenta, y allí moriría a los 97 años de edad, un 29 de diciembre del 2001. A escasos días de un nuevo año, tal vez ya cansado de tan larga, dura y extensa vida, pero dejando vivo el recuerdo de su ejemplo y de sus enseñanzas, a las que personalmente seguiré igualmente. Ok, no estamos hablando que él era malo. Lo que estamos hablando es que doctrinariamente no era espiritista. Y yo estoy aquí para enseñar espiritismo, porque yo entiendo que el espiritismo adelanta el espíritu. Yo no vengo aquí a hacer regresiones del pasado. No vengo a predicar nada que no esté contemplado en los libros codificados. Porque yo considero que el adelantar el espíritu está circunscrito a que la persona sea mejor hoy que ayer. Y que la persona sepa, por conocimiento de la lectura de nuestros libros, el proceso que él tiene que hacer para mejorar su vida, para entender cómo su espíritu adelanta. Y el espíritu adelanta cuando uno se arrepiente de lo malo que haya hecho y cambia comportamiento. Y entonces el espíritu empieza a adelantar. Entonces tienes que seguir ahí ayudándolo con el conocimiento. No con regresiones del pasado. No con una mezcolanza de teosofía o de mezcolanza de cualquier otra, ¿cómo se llama? Rama de conocimiento espiritual. Porque la teosofía está probado de que eso no es parte del espíritu. Déjame ver si yo tengo aquí para dar un ejemplo. La teosofía es una filosofía establecida por la señora, lo voy a decir ahora, Blavatsky, una rusa Ok, la teoría no es nueva. El trabajo había titulado la Doctrina Secreta en 1888 por Elena Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica, y atribuye su origen a antiguas enseñanzas. Eso era lo que estaba enseñando Sebastián Arauco, ¿o no?
Es lo que dice el escrito que yo acabo de leer. Entonces, como Edwin, estamos hablando de una información de un espíritu llamado Ramatiz, creado por Divaldo Franco, que es también en un misticismo, en el espiritismo, y que dice él que ese es un espíritu que viene a hablar del espiritismo, y ese espíritu lo único que hacía era, lo que hace preponderantemente es hablar del futuro, hacer predicciones del futuro. Y ninguna de las predicciones se dieron de Ramatiz. Entonces, hay un espíritu de Ramatiz y con el señor que está detrás de todo este andamiaje, el Silio Maes, ¿verdad? El Silio Maes creo que era. Y Divaldo Franco. Y utilizan a la señora Blavatsky, que informa que también asombrosos eventos en el pasado habrían dado orden a la mitología Atlántida y Lemuria, cuna de las sociedades hiperactivas evolucionadas. Todo lo relacionado a lo que se llama teosofía tiene que ver con Blavatsky. Ella era una medium, pero era una adivinadora del futuro. El espiritismo no habla del futuro. No tenemos permiso de hablar del futuro. No consideramos que el futuro sea lo que nosotros debemos tener de derrotero en nuestra vida. Entonces, por eso es que yo establezco este punto para que no haya problemas en comprensión. La teosofía no es espiritismo, no tiene que ver nada con el espiritismo. Regresiones de vidas pasadas tampoco tiene que ver con el espiritismo, sencillamente porque el espiritismo prohíbe lo que se llama el olvido del pasado. Violar esas reglas se constituye hasta en un crimen ante Dios. Porque cuando tú cometes el error de reprogramar la mente de una persona, evitas que esa persona haya cumplido con su misión y la parte de expiación que le tocaba hacer porque se lo había propuesto como espíritu, se rompió la cadena. Entonces tiene que volver otra vez en una nueva encarnación a pasar por el mismo proceso. Entonces eso ante Dios es un crimen, porque en el ítem 358 del libro de los espíritus nos habla de que cuando hay un aborto de un niño antes de nacer, el crimen lo constituye no la muerte del niño o del feto, sino el hecho de que no se permitió que ese niño pudiera desarrollarse a cumplir con una misión, a cumplir con su libre albedrío y a cumplir con su expiación. Eso lo enseñamos en el espiritismo, y el que sabe espiritismo y estas cosas las tiene muy claras, no está predicando y no está publicando espiritualismo como lo presenta el señor Arauco. Yo tengo dos casos específicamente que no estoy de acuerdo, en dos contenidos que él presenta y han presentado por aquí en Facebook, que es cuando él habla de los espíritus que son espíritus guías o protectores, que ellos deciden por todo lo que el espíritu tiene que hacer. Y eso no es lo que enseña el espiritismo. El espiritismo dice que el espíritu tiene libre albedrío, libre criterio, y que persiste hasta en el mundo espiritual, y lo utiliza ese privilegio, ese concepto, ese privilegio que Dios le da para decidir por lo que va a hacer en la próxima vida. En ningún momento se habla que el espíritu protector te dice a ti qué hacer. En ningún momento decimos que tú tomes decisiones en esta vida de mudarte de Chile para irte para otro lugar a poner una práctica, porque el espíritu te lo dijo. Entonces ahí nos podemos pensar, ay, bueno, entonces pones una práctica para hacer sesiones mediúnicas o sesiones con las personas para decirle de ellos del karma. Pues entonces es que yo puedo deducir que eso estamos hablando de que son regresiones metafísicas, conceptos de la señora Blavatsky, de Elena Blavatsky, todo ese tipo de cosas, unido con el espiritismo. Eso no le hace bien al espiritismo. Porque el concepto en sí, o sea, la esencia, no adelanta al espíritu. Esa es mi posición. El espiritualismo y el espiritismo son diferentes. El caso del señor Sebastián Arauca no tiene que ver nada con el espiritismo, aunque hable bonito. Es lo mismo que Osho. Muy bonito los mensajes, pero evalúa de dónde viene. Los conceptos del señor Joaquín Trincado, profundo, el maestro, esa adoración que le tienen. Ese es el problema que tenemos, que adoramos a los hombres y no nos damos cuenta la esencia de lo que dicen. El señor Joaquín Trincado estuvo en todo el momento en contra del espiritismo. No quería Kardec. Y se da uno claramente vista de que él tenía envidia de Kardec.
porque todo lo refutó de todo lo que dijo Kardec. Y se atreven estos personajes hoy día a decir, no, porque Kardec y Joaquín Rincado caminaban, eran cogidos de la mano. No, porque todo lo que dijo Joaquín Rincado es en contra del espiritismo y Kardec no iba a aceptar eso. O sea, eso son mentiras creadas, pero el que no sabe, el que no lee los libros, el que no tiene educación, el que no tiene conocimiento, pues cae muy fácilmente en estos misticismos. Entonces, el propósito de esta programación que yo hago, junto con Laura, 3 veces en semana, es con el propósito de aclarar esos puntos. Que eso crea enemistades, claro que sí. Todos mis amigos que son de esa facción no quieren hablar conmigo, pero tampoco se defendieron. Cuando yo los enfrenté y ven acá, ¿por qué tú me estás diciendo que tú hablas del espiritismo? ¿Dónde está, en qué puntos tú hablas a favor del espiritismo? Entonces viene lo que se llama AEIO, no sabían. Y prefirieron irse, pero están por allá publicando en cuanto lado hay, y mis amigos caen en esa cosa, y por eso este video está aquí. Porque Fran lo hace para que usted sepa que no los dejen coger de soquete, con pensamientos que no están en la parte codificada, y si usted no lee los libros va a ser mistificado, y va a perder el tiempo. Entonces el adelanto que tuvo en venir al espiritismo y conocer los libros codificados, y conocer el pensamiento, lo perdió. Porque se fue porque alguien habló bonito. Porque le pusieron ahí muchas gráficas bonitas. Y le pusieron ahí muchas mentiras diciendo que eran verdades. ¿Y por qué usted dice eso, Fran? Porque ellos están publicando que Kardec y Joaquín Rincado iban de la mano. Y que Joaquín Rincado era la conexión, era la continuación de Kardec. Eso es mentira. No hay continuación de Kardec. Kardec no dejó no dejó ningún heredero. Porque lo que hizo Kardec, que era un bibliotecario, organizar el contenido que se estaba dando de los espíritus, la revelación, tercera revelación, eso estaba contenido en unos libros que no se pueden cambiar. Entonces, ¿para qué tú me vienes a decir que Kardec tiene una continuación en Joaquín Rincado? Para predicar todo lo que predican ellos en contra del espiritismo. Pues entonces ahí es donde yo deseo que usted aprenda, que no los cojan por no tener conocimiento. Léase los libros de espíritu, libros de los medios, vea lo que estamos presentando y se va a dar cuenta que nos mantenemos firmes, sin separarnos un ápice de lo que nos enseñan los espíritus. Eso es espiritismo que conlleva y te lleva al adelantamiento de tu espíritu. Sebastián Arauco era un espiritualista, hablaba muy bonito, pero no era espiritismo. Y es un gran ejemplo para usted darse cuenta, wow, yo me puedo desviar muy fácil. Gente me han dicho, Fran, yo no sabía. Personas me llamaron la semana pasada y me dijeron, yo estoy predicando fuertemente en contra de lo que expresó específicamente Chico Xavier y específicamente en estar dando profecías expuestas en un libro que se está vendiendo, que no es lo que representa el espiritismo. ¿Y qué nos encontramos? Que ese señor cuando leyó eso y se dio cuenta que el espíritu de verdad le dijo a Kardec, tú sabes que nosotros no podemos manejar el futuro. Entonces se le cayeron ¿cómo se llama? Las escamas de los ojos. Ay, Dios mío. Y vino casi llorando, Dios mío, perdóname porque no leí los libros. Se me olvidó leer los libros. Y me fui con lo de Chico Xavier. Ahora me doy cuenta que eso que le estaba haciendo no es correcto. Eso es solamente una parte, que es lo que se llama las profecías. Vete por allá por No Solar. Y vete por allá por unos fraudes de 15 años haciendo materializaciones falsas. Y entonces tú lo justificas, ¿no? Porque Chico Xavier, bueno, ese señor es malo, porque Fran viene a hablar. Yo vengo a hablar del espiritismo. No me voy a callar. No voy a cambiar mi posición hasta que alguien me demuestre a mí que eso que hizo Chico Xavier es justificado. Y no me justifica a mí que por 15 años él hizo materializaciones falsas y que tuvieron que descubrirlo porque él no lo dijo. Él terminó de hacer las materializaciones falsas en el 1966. Él era muy amigo de Waldo Vieira, que ya murió, ya desencarnó. Y en el 1966 se acabó la relación entre ellos dos. No, yo no voy más que en eso. Entonces, pero los dos se quedaron calladitos. Y vino una revista en Brasil y dijo, ven acá, 4 años después, y trajo a la señora Otilia Odiogo y le dijo, ven acá, ¿por qué usted estaba haciendo eso? Y la descubrió. Y le dijo, usted está cometiendo charlatanería, eso en Brasil conlleva cárcel. Y ella se asustó y se fue. Y aparecieron los maletines donde estaban todos esos disfraces, todas esas cosas, y todas las fotos aparecieron y ya hay gente que son dueñas de esas fotos, están publicadas claramente en el internet, pero Chico Xavier ni Waldo dijeron nada. Entonces en 1900
en el 2009, ¿cuánto estamos hablando? De 1970 al 2000 son 30, a 39 años después, entonces viene Waldo Vieira, parece que no pudo aguantarse y es verdad, Chico Xavier cometió fraude, hacía materializaciones, pero él no se puede zafar porque él no dijo nada hasta el 2009. Y eso se descubrió. Entonces de eso es lo que estamos hablando. No es de la persona de Chico Xavier, no tengo ningún interés en eso, ni que si hizo hospitales. Yo estoy hablando de lo que ellos enseñan. Pero también, si me pongo a analizar, cambio mi posición. Me quito de eso que dije. Porque los doctores que están saliendo de ahí, que son psiquiatras de los hospitales de Chico Xavier, dicen que la esquizofrenia no tiene cura. Ellos tienen unos casos de unas personas con esquizofrenia recluidos ahí bajo tratamiento médico por completo con psicotrópicos y medio mundo, que ellos han dicho que son la reencarnación de los doctores que estuvieron en Alemania nazi y que ellos no pueden dormir de los sufrimientos mentales que tienen con esas voces que le hablan en la mente acusándolos de que ellos mataron millones de personas. Entonces ellos no pueden manejarlo y dicen que no tienen cura. El señor Moreira, el doctor Moreira, que es una parte de ese staff, él dijo en un video que yo tengo copia de que la esquizofrenia no tiene cura. Dijo, además de eso, de que los esquizofrénicos no eran mediums. Laura, ¿son mediums los esquizofrénicos o no? Son medios. ¿Y por qué? Porque reciben la voz, están escuchando los espíritus que le hablan y ellos no saben que son medios. Y el señor Moreira dice que no son mediums. ¿Y qué son, señor Moreira? No somos medios. Entonces dice que los que tienen allí recluidos no lo pueden sanar. ¿Por qué? Porque no utilizan los libros codificados, no leyeron los libros de pasada. Tú ves que dan conferencias, ¿no? Y te dicen una palabrita de Allan Kardec y ahí, pero esto hay que interpretarlo, papá. Como estamos haciendo ahora, para hacer una separación de lo que es espiritualismo y espiritismo. Esta educación que estamos dando en este momento es un ejemplo claro de que esto hay que evaluarlo. Que el mundo espiritual tiene muchos, pero muchos espíritus embusteros que se encargan de saben las reglas y te la pasan bonito. El mejor ejemplo, Emanuel, espíritu mentor de Chico Xavier, que quieren que todo el mundo sepa, que crea que Emanuel, el venerado, Emanuel no le llaman venerado, le dicen el benefactor, es el espíritu protector de todo el mundo en Brasil. Y todo lo que dice es mentira, probado. Ni de su genealogía, de dónde viene, de Publio Lentulus, eso es mentira. Eso se descubrió que era mentira. Y lleva a los conceptos específicos del espiritismo, metiendo el espiritismo en una religión completamente tergiversada y trayendo el término de religar a Dios y ese tipo de cosas, que eso es simple y sencillamente decir que tú haces culto a Dios. Y en el espiritismo no enseñamos culto, enseñamos que adoración a Dios. Todo eso está tergiversado. Y te trae el espiritismo como una religión y además te pone espiritismo de ciencia, filosofía y religión, cuando el espiritismo no tiene ninguna religión, no tiene que ver nada con la religión, no tiene sacerdote, no debe estar haciendo ritos, no debe estar haciendo ¿cómo se llama? Cultos, no debe tener templo de idolatría, pero ellos lo metieron y por eso el espiritismo es una religión. Cambiaron todos los conceptos y entonces son enemigos del espiritismo. El alma gemela, él dice que el alma gemela, que eso no existe en el espiritismo. Que lo que se llama la caída del espíritu, retrogrado del espíritu, eso no existe en el espiritismo. Lo que dice el otro espíritu que se llama André Luis de las larvas espirituales, eso no existe en el espiritismo, no puede existir, porque choca con todos los conceptos del espiritismo. Ahora, como nadie hacía este tipo de análisis, pues lo pasaban, porque lo dijeron ellos, eso es la alta espiritualidad. La alta espiritualidad, los que me han dicho a mí que eso le tienen que pasar la mano y que eso es la alta espiritualidad, hoy día están obsesionados en sus familias, porque le pasaron la mano también a todo lo que dicen ellos. Y cuando vienen los espíritus no saben qué hacer. Entonces hay que ayudarlos. Cuando nos vamos y le damos fluidos, cuando vamos a leer los libros codificados, vamos a ver que la voluntad es importante, y vamos a irnos a la parte antigua, que son los libros codificados. Pues entonces, los amigos, este video es para que sepan diferenciar en lo que es espiritualismo y espiritismo. Es un gran ejemplo para que ustedes puedan establecer la diferencia. Acuérdense
que si ustedes pueden dominar esta parte, que son sencillas, 4 pasos, que es verificar que lo que usted vea o usted consuma por ahí, que la reencarnación te la toquen, no como dice el espiritismo, es un indicio. Que el alma inmortal te la convierte en alma mortal, eso es un indicio. Que la expiación te la sustituyan por redención, ¿ah? Que eso es Jesús Cristo, o sea, Cristo como un redentor, y el libre albedrío por una religión. Cada vez que eso y por rituales, cada vez que eso te lo toquen, tú sabes dónde tú estás parado. No tienes por qué decir, que yo no sé la diferencia. Ahora la sabes. El señor Salvador, Sebastián Arauco, se colocaron dos contenidos y yo los capté. Dije, primero es la religión del amor, eso no es correcto, eso no existe. Pues ya hay tú, ¿por qué? Porque te viola el libre albedrío. Entonces el otro es de que los espíritus protectores deciden por ti en todo momento en el mundo espiritual. Eso es incorrecto. No está definido así en los libros codificados. Eso le pasa a muchas personas que llegan al espiritismo y se quieren saberlo todo. Y entonces leen el libro de los espíritus una vez y se van por allá, lo regalan y van y buscan lo de teosofía y lo que dicen Blavatsky, lo que dicen los esenios y lo que dice todo el mundo. Y cuando tú vienes a ver, tienen una menjurje en la mente y se le olvidó que los libros codificados tienen la verdad espiritual absoluta, que no cambia porque viene de Dios. Y ahí es donde cometen todos esos errores. Entonces nos toca a nosotros de no, eso no es espiritismo. O sea, que no se moleste nadie por lo que yo estoy diciendo, porque no estoy avalando bajo ninguna circunstancia ese concepto. Los espíritus mentores o los espíritus protectores no pueden decidir por ti nunca jamás lo que tú decidas, porque te viola el libre albedrío, el libre criterio. Eso es un paso fundamental del espiritismo. Con esto termino este video. Gracias.